sorprenda es que cuando usted y yo pecamos, faltamos delante de Dios, nos quedemos postrados, caídos. Pero te vengo a hablar de un Dios que cuando tú no tienes fuerza, cuando tú estás caído, Dios te levanta. Por tanto, lo que tú estás viviendo, ay Dios mío, no es para muerte. Porque si hubiese sido para muerte, ya tú no estuvieras sobre la tierra. Porque la palabra de Dios nos da una enseñanza. ¿Y qué dice? El hombre escoge caminos que le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Y hay una versión que dice son de perdición. Pero yo quiero que tú entiendas algo. ¿Sabe dónde se cumple esto? Sobre los que no son escogidos, sobre los que no son marcados, sobre los que Dios no hay. Ay Dios mío, yo no sé con quién hablo en esta noche. Te vengo a decir que conforme a lo que dice Romanos capítulo 8 verso 28, la Biblia nos da una enseñanza y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, Dios mío, todas las cosas, no me está diciendo una, darling, me está diciendo todas las cosas le ayudan para bien. ¿Esto es qué? A los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes que predestinó. Dios mío, yo no sé quién sabe lo que es predestinación, pero la predestinación de Dios es algo que de antemano, de tu existir, ni siquiera en el vientre de tu madre, ya Dios había predestinado planes, propósitos, diseños sobre la vida de alguien, el cual el diablo se va a levantar para querer irrumpir. Y en el camino muchas veces caemos, pero cuando tú caes, el Señor te dice: no te quedes caído. Dios mío, yo no sé con quién hablo. Te vengo a decir que tú te puedes levantar. Que aunque el enemigo trajo la contaminación sobre tu vida, el pecado te hizo transgredir y faltaste, pero el fuego que consume te va a purificar. Dios mío, porque a quien Dios llama, el diablo no puede destruirlo. Yo no sé con quién estoy hablando en esta noche. Vamos, yo quiero los músicos aquí conmigo. Te vengo a decir que los planes del Padre, el propósito que tiene contigo, no se muere cuando tú estés en el piso. Voy a soltar algo aquí. El plan, el propósito divino de Dios no se muere cuando alguien está en el piso. Si usted analiza, el sembrador, cuando siembra sobre la tierra, lo primero que hace es que labra la tierra. Pero luego él trae una semilla sobre la tierra y la siembra. Pero la semilla, que es la planta, María, no germina o crece hasta que no muere. Yo no sé con quién hablo. Voy a soltar un asunto aquí. Te vengo a decir que Dios es el labrador y tú eres esa semilla que fue sembrada sobre la tierra para que tú te multipliques. Dios mío, para que tú crezcas, para que tú avances. Y muchas veces, aleluya, el enemigo viene a irrumpir en los planes de Dios y se levanta en contra nuestra para querer arruinar lo que Dios empezó. Pero la Biblia me da una enseñanza, aleluya, y es que el que comenzó la obra, él mismo la perfeccionará y la terminará. Vamos, papi, si no despierta, vamos, despierta, que en esta noche yo mira, mira, yo quiero que tú entiendas algo en este día. Yo te vengo a decir en este día que el Dios que te llamó, el Dios que te escogió, no es un Dios, aleluya, que vino a matarte, sino que vino a levantarte. Pero las impurezas tienen que morir. Pastor, ¿y cuáles son las impurezas? La Biblia habla en Santiago de la concupiscencia del hombre. ¿Y qué es la concupiscencia? Son los deseos, las pasiones que se revelan de la carne, que vienen ¿para qué? Para hacernos deslizar, para hacernos caer. Pero la Biblia dice en Jeremías 18 que Él es ¿quién? El alfarero. Y nosotros representamos ¿qué? La masa. O sea, usted y yo somos la masa, somos ese barro. Pero cuando Él la toma en las manos, dice que esa vasija Él la rompe, la toma y la forma según a Él le parece mejor. O sea que si la vasija se rompió, aleluya, lo que necesitamos es entrar en la mano de Dios para que Dios la levante, para que Dios la restaure, para que Dios la forme. Por tanto, en este día vengo a decirte: levántate, mujer de guerra, levántate, hombre de guerra.
Dios mío, escuche esto. Usted tiene que entender que cuando usted es llamado y Dios te escoge con grandes planes, grandes propósitos, usted tiene que entender que esto es una guerra. Pastor, pero ¿cómo así? La Biblia dice en Efesios 6:10, el apóstol Pablo hablándole a los efesios: hermanos míos, por lo demás, fortaleceos en el Señor y el poder de ¿quién? De su fuerza, y vestíos de las armaduras de Dios, para que podáis ¿qué? Resistir en el día malo contra las acechanzas de ¿quién? De Satanás. Y habiendo acabado todo, está como, está firme. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, tu guerra no es carnal, tu guerra es espiritual. Tú no estás peleando con un enemigo que se ve, tú estás peleando con un enemigo que no se ve. Pero cuando tú eres espiritual, cuando el enemigo se levanta, tú te levantas en pie de guerra para no ser vencido. Por eso vengo a hablarle a vosotros en este día, y te vengo a decir: no te dejes vencer, porque lo que Dios estableció para tu vida, tú tienes que entender que es eterno, y que la viste en la eternidad, y que la eternidad de Dios, lo que Dios formó. David en una ocasión, ¿cuál fue la expresión que utilizó? Y dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron creadas de antemano para mí, sin que faltase una de ellas. ¿Y cómo tú me puedes decir a mí que David, siendo un embrión, ya en los libros de Dios, él había visto su predestinación? Ya él entendía lo que Dios había preparado para él. El problema de muchos de nosotros es que estamos viendo simplemente lo que estamos viviendo sobre la tierra. Por eso en una ocasión el salmista, siendo perseguido, dijo en el Salmo 123, en el Salmo 121, ¿qué dijo David? Alzaré mis ojos ¿a dónde? O sea, David tuvo que desconectarse de la persecución que tenía Saúl en contra de un ejército buscando para destruirlo. Y David en ese momento de adversidad dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies a ¿qué? A rebaladero, ni se dormirá el que te guarda. Porque, Dios mío, el que guarda a Israel. Yo quiero que tú entiendas algo en este día. Mira, aunque usted esté siendo perseguido, aunque usted esté bajo guerra, aunque usted haya faltado, aunque usted esté en el piso, los planes de Dios son eternos. Y lo que Dios formó para mí, nadie me lo va a quitar. Yo voy a ver el bien, la benevolencia de Jehová. Usted tiene que entender en este día que el bien, la benevolencia de Jehová, usted la va a ver en la tierra de los vivientes. Por eso te vengo a decir en este día: mire, Dios se levantará en su favor, aunque la guerra sea fuerte, aunque los tiempos sean peligrosos. Pero la Biblia nos da una enseñanza, aleluya, en Romanos capítulo 1 verso 17, y dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y para fe como está Cristo, mas el justo por su fe vivirá. Los tiempos pueden venir como venga, pero si yo estoy alineado, Dios se levantará. Dios va a hacer. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que entender lo que Pablo le habló a la iglesia, y es que tenemos que olvidar lo que quedó atrás y extendernos a lo que tengo delante. Muchas veces el enemigo se levanta en contra nuestra y quiere mantenernos, aleluya, subyugados bajo lo que vivimos, bajo la adversidad, bajo la falta. Pero hay un Dios que perdona, hay un Dios que transforma, hay un Dios que cambia, hay un Dios que liberta, que cuando yo no puedo más, el Señor se levanta a mi favor. Aleluya, el Señor te da la fuerza para vencer.
Escuche que dice Éxodo capítulo 3 verso 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Y le apareció allí el ángel de Jehová en una zarza en medio, y vio y miró que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés: iré yo y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza que no se quema. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Lo que Moisés tuvo. ¿Qué tuvo Moisés, hija? Moisés tuvo un encuentro con Dios. Usted tiene que entender que antes de usted ser lanzado para usted entrar en la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo, Moisés era el hombre que lo iba a dirigir, que lo iba a guiar.